En esta ocasión vamos a mirar un circuito en serie, cuál es el comportamiento del circuito en serie en corriente alterna. Tenemos una fuente de voltaje de un 141.4 seno omega t y tengo una resistencia en serie de 3 ohmios con un inductor de una reactancia inductiva de 4 ohmios. Entonces, sabemos que esto es una impedancia que está en serie. Esto es una impedancia que está en serie. Y es 3 más 4J. ¿Sí? Esa es la impedancia total del circuito, que es X sub L. Como es un inductor, da positivo, pues da 4J. Este 3 más 4J es la impedancia total de este circuito o la resistencia equivalente, pero en la C se le dice impedancia total. Como esto está en forma rectangular, lo pasamos a polar. Pasado a polar da 5 ángulo de 53.3. El voltaje en esta resistencia es corriente, esta corriente por la impedancia de la resistencia. Entonces, como ya tenemos este voltaje, que es 141.4 seno omega t, y está en el tiempo, está en el dominio del tiempo, lo pasamos a fasorial, por eso dividimos por raíz de 2. Al dividir por raíz de 2, 99.8 lo aproximé a 100 con ángulo de 0, que sería 100 ángulo de 0. Entonces, la corriente es igual al voltaje sobre la impedancia, esta es la ley de Ohm. El voltaje es 100 ángulo de 0, un fasor, sobre la impedancia 5 ángulo de 53.3. Dividido las magnitudes entre sí, los ángulos se restan. Esto da 20 en un ángulo de menos 53.13 grados la corriente que pasa por este circuito, que es igual para este resistor y para este inductor, porque es un circuito en serie. Ahora, ya sabiendo la corriente, entonces 20 ángulo de menos 53.3 lo multiplicamos por la impedancia en la resistencia, que sería 3 más 0J, o 3 ángulo de 0. Entonces ese sería 60 ángulo menos 53.3. Los ángulos se suman, se multiplican entre sí. Las magnitudes 20 por 3, 60. Y los ángulos se suman, ángulo de menos 53.3. El voltaje en el inductor sería I por la impedancia en el inductor. La I es la misma 20 con ángulo de menos 53.3, la que acabamos de hallar acá. La I, la corriente. Lo multiplicamos por, como esto es un inductor, esto sería 0 más 4J. Eso sería 4 ángulo de 90 grados. Eso sería 4 ángulo de 90 grados, pasándolo a fasor, a polar. Esto me da 80 ángulo de 36.87 grados el voltaje en el inductor. Y el voltaje de la fuente sería igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. El voltaje en la resistencia, pasando este a rectangular, porque esta polar rectangular da 36 menos 48 voltios, más el voltaje en el inductor, pasando este a rectangular, da 64 más 48 voltios. Si sumamos ese 36 más 64, si somos reales entre sí, imaginarios entre sí, da 100 más 0J menos 48 más 48 da 0J. Entonces, si pasamos esto a polar, da 100 ángulo 0, que es el voltaje inicial. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí se cumple la segunda ley de Kirchhoff. La sumatoria de voltajes en una malla cerrada es igual al voltaje de la fuente o es igual a 0. O más bien, la sumatoria de estos dos voltajes menos el voltaje de la fuente es igual a 0. Esa es la segunda ley de Kirchhoff. Ahí se cumple. La potencia suministrada
La llamamos P, que es voltaje por corriente por coseno de teta. Y teta t es el ángulo de fase entre el voltaje y la corriente. ¿Sí? Es como tener el teta de la z total. Teta de la z total. Entonces, observemos que teta total es igual a teta del voltaje cero, menos teta de la corriente, y teta de la corriente es menos 53.3. Entonces este signo de la fórmula es teta de voltaje menos teta de la corriente. Teta de la corriente menos 53.3 es toda masa, pues da 53.3 el ángulo de fase, lo llamamos teta. Pues la potencia suministrada sería voltaje por corriente, el voltaje es 100, la magnitud, se toma la magnitud 100, la corriente se toma la magnitud 20 por coseno de teta, que es 53.3, eso da 1200 vatios. La potencia absorbida es la potencia en la resistencia más la potencia en el inductor, es la potencia absorbida. Esta fuente suministra potencia, pero estas dos, la resistencia y el inductor, absorben potencia. La potencia absorbida es igual voltaje en la resistencia por corriente por coseno de teta de la resistencia más voltaje en el inductor por corriente por coseno de teta del inductor. Potencia absorbida, voltaje en la resistencia, ya lo hallamos aquí, la magnitud 60 por la corriente 20 la magnitud por el coseno de teta, ¿cierto? Más coseno de, en este caso teta es 0 grados, ¿cierto? 0 grados porque por el coseno de 0 de la resistencia. Entonces, si pasamos esta resistencia como 3 más 0J, 3 más 0J, la pasamos a polar. Si pasamos eso a polar, da 3 ángulos de 0, por eso ese 0 sale aquí, el ángulo de cuando este es 3 más 0J, se toma solamente 3 más 0J solo, como si no existiera todavía, solo 3 más 0J, entonces 3 ángulos de 0, por eso el coseno de 0, más el voltaje en el inductor, es 80 por la corriente, que es 20, la magnitud, por sí, el inductor es 0 más 4J. Entonces eso sería 4 con un ángulo de 90. Es el ángulo de 90, por eso es coseno de 90. ¿Sí? Por el coseno de 90. Esa potencia absorbida me da 1200 vatios de estos dos elementos. El factor de potencia es el coseno de teta, del ángulo teta, el coseno de 53.3. El coseno de 53.13 también se puede escribir coseno de teta es potencia sobre voltaje por corriente. El coseno de 53.13 es 0.6. El factor de potencia debe estar entre 0 y 1. Se mide con un cosenofímetro
Si está próximo a 1 es mucho mejor, o si es igual a 1 sería lo ideal, ¿cierto? El factor de potencia aquí es 0.6. También se puede calcular como coseno de θ total, que es igual a la resistencia sobre impedancia total. La resistencia es 3 y la impedancia total es 5. Se coge la magnitud. Eso da 0.6. Entonces, para corregir este factor de potencia, pues, hay que colocar un condensador, un capacitor, en paralelo con el circuito para que se pueda corregir ese factor de potencia, se pueda elevar el factor de potencia. Pero eso lo vemos después en otra clase. Por ahora voy a dejar hasta el momento.